Como charlamos un poco ayer, la propuesta del encuentro de hoy tiene que ver más con una actividad de reflexión, acción sobre lo que hemos trabajado durante esta semana y lo que ustedes han planificado, ¿no? Empezar a pensar un poco en qué tipo de acciones vamos a llevar adelante, eh, cómo se imaginan ustedes que va a ser ese proceso en base a lo que ustedes primero planificaron, lo que nosotros hemos trabajado durante esta semana juntos y las diferentes situaciones que uno ya empieza a visualizar con sus respectivas unidades académicas. En ese sentido, seguramente no sé si habrán visto en el aula, nosotros vamos a proponer en la jornada de hoy una serie de orientaciones, sugerencias para poder pensar, organizar tanto el espacio de trabajo como pensar también y proyectar algunas cuestiones que nos parecen que son importantes para tener en cuenta, siempre atendiendo a las necesidades de cada facultad, de cada escuela y al contexto y a las funciones que también existen y a los servicios que también existan. Bueno, todas estas cuestiones que también charlamos ayer, pensar en esos circuitos, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que todas estas propuestas que nosotros estamos planteando no tienen un carácter prescriptivo, sino que tienen que ver con orientaciones para enriquecer las planificaciones que ustedes realizaron y las situaciones con las que ustedes se van a encontrar. En ese contexto, ustedes seleccionarán, tomarán decisiones y proyectarán y planificarán como ustedes lo dispongan y en el contexto que ustedes lo dispongan. Bien, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, y esa es un poco la función también que tenemos nosotros, y además de brindar este acompañamiento, ¿no es así? Y André, no hago, sé si querés perdón, hacer alguna sí, y referencia. hago un agregadito. Y contemplar, digamos, la mayor flexibilidad posible o hipotetizar escenarios lo más flexiblemente posible por estas cuestiones también que surgían ayer, ¿no? Como que en estos escenarios o las articulaciones pueden llegar a darse de mejor manera, de una manera más obstaculizada, pueden darse en forma más rápida o más lenta. Entonces, bueno, tratar de que esa planificación y esa revisión, ese remirar el plan, también contemple esta cuestión, ¿no? Como, bueno, ser flexible o tener como en la manga ciertas alternativas que nos permitan como un interjuego que siempre va a estar, o sea, siempre va a ser una hipótesis que después se va a contrastar con lo real, pero bueno, y después habrá que ver cómo de alguna manera uno hace mover su cintura para navegar por ese contexto, pero ya en la proyección del plan siempre va a estar bueno que lo pensemos de manera flexible, además. Sí, va a haber situaciones en las cuales va a haber circuitos mucho más aceitados y va a fluir mucho más rápido, otras en las cuales no, otras que va a variar también. Bueno, hay muchas cuestiones ahí a tener en cuenta, pero eh, nos parecía muy importante hacer hincapié en esta cuestión. Primero, antes de comenzar con el material que tenemos preparado, que en realidad son estas cuestiones de las que hablaba previamente, quería consultarles si habían, qué reflexiones o qué cuestiones ustedes ya a priori, antes de hacer la presentación, habían podido rastrear o estuvieron pensando. En base a lo trabajado en esta semana y a todo el panorama que ya se va un poco abriendo y mostrando de qué se va a tratar. Las reuniones, no sé si se reunieron con coordinadores, bueno, sería interesante que nos cuenten un poco eh, esa situación. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Hola, si quieren empiezo yo. Dale, Laura. Mira, yo me escribí con los tutores que me tocaron, algunos ya los conocía, algunos porque eran del departamento, y después me tocó gente de letras, que yo soy de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades. Y gente de letras, y la verdad lo que me llamó la atención es que todos los tutores, o sea, todos basábamos el plan más o menos en lo mismo, o sea, que fue lo que más me gustó del equipo de trabajo.
sea que todos pensábamos en una parte de, bueno, de la actualización académica, de ayudarlos con las herramientas tecnológicas, a aquellos ingresantes que por ahí no están tan adaptados. Después, muchos pensaban en el tema de, bueno, de lo que le pasa al estudiante cuando ingresa a la universidad, de a qué lugar tengo que mandar un mail, o sea, todos, pero me llamó la atención que los 8 tutores tenían más o menos el mismo plan, que fue lo que me interesó, y bueno, acordamos seguramente una reunión para el lunes, estábamos viendo el horario, porque era difícil que podamos coincidir todos, y hoy hablé con el que está a cargo del Departamento de Ciencias de la Información, y bueno, me comentó que la Secretaría Académica de Humanidades está de licencia, pero que seguramente podíamos pautar una reunión con Sleiman, que es la que nos está tratando en este momento, como para ver, o sea, para ver si lo que yo estaba pensando es acorde. Por ahí más que nada, antes de ponernos a trabajar con los tutores y pautar, como ustedes mencionaron ayer, algo que sirva. También yo Bien. le planteé a él que, bueno, que en humanidades están las carreras a distancia, que tienen bastantes alumnos y que, bueno, que a mí me interesaba sumarlas, más allá de que yo vengo de esas carreras, pero que me parece que son los alumnos que siempre quedan afuera de la universidad, que son parte de la universidad, pero que a veces no conocen ni los derechos que tienen ni nada, por ahí porque viven en otra punta del país. Y bueno, creo que este año atípico puede servir para unirlos a los estudiantes de acá. Y bueno, él me dijo que le parecía buenísima la idea, bueno, el tema era ver cómo nos podíamos organizar para llevarla a cabo. Pero bueno, básicamente eso es lo que vengo pensando para diagramar. Y me dijo que también hay 4 tutores designados por el departamento de bibliotecología que se podrían unir en cierto modo para hacer un trabajo colaborativo y no repetir lo mismo, lo que ustedes mencionaban el otro día, o sea, ahorrar y poder mejorar. Así que bueno, esa es la idea más o menos. Buenísimo, Laura, gracias. Buen panorama, aparentemente. Y retomo algo que dice Laura, más allá de este tema de los estudiantes de las carreras no presenciales, que bueno, que FAU también tiene. También tener siempre presente, porque bueno, cada uno de ustedes obviamente viene de un área y de una carrera, pero esta cuestión, esto se vio mucho en los planes, que los tutores se paraban mucho en la propia disciplina y en la propia carrera, que está bien, porque ellos pueden, digamos, tienen muchas más herramientas para asesorar sobre la propia experiencia en su carrera, pero no hay que dejar de perder de vista desde la coordinación. Ellos tienen que tener una mirada amplia en ese sentido. Porque bueno, hay facultades que a lo mejor las carreras son como de una línea, un formato, una perspectiva, un público como homogéneo. Pero por ejemplo, pienso en la FAU, que justamente una de las tutoras lo planteaba, pero muy claramente en su plan y en su video, muy acertadamente, cómo son como muy distintos los públicos y las dinámicas en lo que es arquitectura, en lo que es diseño, en lo que es la TUCA y en lo que es gestión cultural. Y los perfiles de destinatarios son distintos también, como decís, a más de lo que dice Laura, que igual también, o sea, es propio de la carrera, pero también es propio de la, o sea, es propio de la modalidad, pero también de la carrera, porque a lo mejor la gente de gestión cultural, que también es de distancia, por ahí no comparte mucho este perfil, sí lo de los, digamos, los de sentirse como excluidos, ¿no? Como yo creo que no sé cómo lo vivís vos en la facultad en arquitectura, pero a veces pasa esta cuestión, ¿no? Que los de distancia es como que no existen, que no existen. Bueno, Paula también tiene experiencia en una carrera que lamentablemente no tiene abierta la inscripción, no sé si eso en algún momento va a cambiar, pero bueno, todavía hay cursantes de los ingresos de hace unos años atrás para la carrera de martillero, ¿no? Y en Sí, derecho debe nosotros, ser parecido. sí, lo que pasa es que dos experiencias totalmente distintas, ¿no? Lo que yo he vivido con martillero, yo cuando empecé en un
más allá de ayudar con la coordinación, y yo en realidad hice la tutoría para los ingresantes que estaban comenzando una carrera virtual. En realidad es más o menos lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿no? Entonces, son dos cosas muy distintas. Ya hace varios años que no tenemos este taller porque está cerrado el ingreso, pero bueno, yo tengo mucha esperanza de que no va a ser por mucho tiempo más, así que yo creo que pronto vamos a volver a abrir el ingreso, Ay, o por lo sí. menos eso pienso, y siempre tengo la esperanza de que el siguiente tengamos de vuelta a Y nuestros la ingresantes gente de martilleros, distancia, pero bueno. todos tenemos el corazoncito en que se reabra, porque la verdad que es realmente, no sé, a Sí, nosotros además, nos si bien duele, yo no porque ingresé, venimos de... yo no estoy desde que se creó la carrera, pero realmente yo sé el esfuerzo que se hace y que se hizo desde antes de que fuera CIED, y luego ayudándonos a nosotros desde derecho, y bueno, yo sé lo que pasó esta carrera, y bueno, realmente duele, pero bueno, ya te digo, yo no sé por qué, pero siempre digo el año que viene, algún día voy a tener razón. Pero bueno, sí, es más o menos como que yo ya tengo una práctica en esto de tratar de ayudar a los chicos a que se sientan parte de la facu y que no pierdan el contacto con las instituciones, los espacios, tanto el centro de estudiantes como la división alumnos, como todas las áreas que ayudamos a la facultad. Lo que voy a replicar ahora en Derecho, que van a estar o están más o menos parecidos desde el año pasado en una situación similar a la que teníamos con martilleros, ¿no? Pero bueno, ahora es como toda la facultad. Pero bueno, más o menos es eso. Pero bueno, ya la vamos a abrir de vuelta, tranquila. Para retomar algunas cositas que estaban charlando y de las que hablaron recién, tal vez sería interesante también pensar en orientar a los tutores en dos dimensiones para los ingresantes. Eh, Pensarlos como estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Una dimensión más macro, y en tres dimensiones en realidad. Y luego como estudiantes de su unidad, respectiva unidad académica, y después el perfil de cada carrera también en sí mismo, ¿no? O sea, eso genera hay una multiplicidad de cuestiones ahí. Pero, ¿por qué lo planteo de esta manera? Porque en sí mismo todos comparten esta cuestión que son estudiantes nobles de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y ahí hay, y hoy lo charlábamos con Andrés, ciertos componentes que no solo tienen que ver con la cuestión de instrumental, si se quiere, de los trámites, la cursada, la entrega de una tarea o cómo preparar un examen, sino que tienen que ver con componentes también emocionales, que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver más con la empatía. Entonces, en este sentido, tener un tutor par que sea cercano, que pueda tener un contacto directo para poder acompañar y fomentar esa autonomía es fundamental también. Porque recién, por ejemplo, pensábamos un ejemplo, ¿no? Decíamos, bueno, si un estudiante plantea una problemática de que un docente no le contesta un correo y el tutor tarda 5 días en responderle los mensajes, el circuito, o sea, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, estamos diciendo. Entonces, primero pensar el acompañamiento de una forma, digamos, más emocional en el sentido de que no se sientan solos, porque la virtualidad genera eso también. No estamos compartiendo el mismo espacio tampoco, porque tal vez lo que pasaba antes con los ingresantes era que, bueno, ellos mismos se agrupaban, ¿sí? Armaban sus grupos de estudio, por supuesto que también había dudas, hay un montón de cuestiones, pero hoy con la virtualidad eso está mucho más profundizado. Entonces, pensar en eso también es muy importante y es algo que creo que compartimos todos, más allá de las particularidades, como decíamos, de las otras dos dimensiones, ¿no? Cada unidad académica con sus particularidades y luego los perfiles de cada carrera. Pensarlo Bueno, de esa manera me parece que va a ser también me parece que puede ser un buen camino para orientar a los tutores, ¿no? A los grupos de tutores. Bueno, no sé si alguien Me más quedé quiere plantear. pensando, sí, Hernán, yo me quedé pensando por ahí en esto que decías de la especificidad. Pensaba, ¿no? Algo de lo que podamos proyectar. Las carreras de salud tienen distintos perfiles. Bueno, yo conozco específicamente
la que yo conozco, la que visité, pero hay muchas cuestiones del ingresante. Yo en esto que decías de la soledad, al estar en la virtualidad, también hay una cuestión de soledad, o por lo menos de inauguración con algunas materias, y algunas tienen una especificidad muy propia en los planes de estudio, y que tienen hasta un hábito de estudio. Yo pienso en las anatomías, en materias que de alguna manera, como en la identidad de las carreras, tienen un peso fuerte. Generar un hábito de estudio para esas asignaturas y que alguien te lo pueda transmitir, cómo lo construyó, cómo pudo rendir el primer parcial, ¿no? Eso me parece importante de acompañar, ¿no? Hay como un plano de la virtualidad, después un plano de hábitos de estudio, y que eso que te lo cuente un estudiante que ya lo pasó y que está cercano a vos, me parece que es buenísimo. Yo en el aporte de lo que preguntabas, que nos quedamos reflexionando, y hasta dónde hemos avanzado, por ahí compartir esto, creo que ayer hablamos un poco, pero algo que se habló en un momento en la capacitación que a mí me gustaría, si podemos sostener, es con cierta regularidad encontrarnos todos. Para mí está bueno ir viendo por dónde van. Yo escuchaba, creo que uno de los coordinadores de ingeniería que ya había de alguna manera articulado con el taller de ingreso a la vida universitaria, bueno, que estaba ahí ya a pleno como articulando cosas, otros que están por ahí en la misma situación que uno, empezando las articulaciones con las unidades académicas, viendo aspectos más administrativos. Está bueno ver cada uno cómo vamos, y me parece que también incluso hasta compartir ideas, cuando uno socializa, enriquece. Así que si de alguna forma es posible sostener un espacio como este con cierta regularidad, mensual, quincenal, estaría buenísimo. Sí, Dana, está previsto eso. Desde la coordinación, ayer justamente había hecho referencia a que a partir de la semana que viene voy a plantear comunicación con ustedes vamos a comunicarnos, voy a correo electrónico obviamente, ¿no? Pero vamos a intercambiar otros canales de comunicación, si ustedes así lo desean, y a plantear que haya periódicamente reuniones de equipo, porque es un trabajo en equipo, ¿sí? Más allá de que cada uno tenga a cargo su propio equipo, nosotros también conformamos un equipo, porque formamos parte del mismo plan, y yo como coordinador también considero y coincido con vos que es necesario y es un espacio enriquecedor. Así que eso se va a dar, después, bueno, tendremos que ir consensuando y viendo y planteando la periodicidad, el horario, pero bueno, eso va a estar. Y por Buenísimo. supuesto que el aula se va a mantener también. El aula que tenemos ahora de tutorías, perdón, de coordinación, la vamos a mantener activa como para que también podamos ahí intercambiar y plantear ciertas cuestiones. ¿Cómo está? Yo quiero compartir FAU, cómo vamos. Yo había ya realizado una primera comunicación de manera informal con la secretaría. Me respondieron que estaban a la espera, si bien estaban a la espera de la comunicación oficial por parte de universidad. Entonces, bueno, hasta ahí, digamos, como les comentaba, en FAUDA hay 5 hay 5 tutores que ya están trabajando. Ellos trabajan de manera anual. El curso de ingreso terminó hoy. Con respecto al, digamos, hacer una revisión del plan que yo propuse, mi idea era capaz que ya cuando estábamos, capaz que los últimos 3 días del curso de ingreso, tal vez ya podíamos estar interactuando. Eso no pudo ser, pero la idea es, mi inquietud o el desafío sería, nosotros el lunes nos reunimos con los tutores y cómo hacer el tiempo productivo entre que, porque digamos, el primer objetivo sería tener comunicación con los ingresantes, ¿no? De por lo menos ese es el primer paso hasta que todo esto se resuelva. Como vemos, hay algunos que ya están, otros que estamos ahí, pero ¿qué pasa? Yo pensaba en generar algunas actividades con los tutores para ir despertando las cuestiones, pero bueno, hasta dónde ese trabajo intrínseco que vamos a hacer hasta que logremos poder abrir esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, el lunes los voy a conocer
Y bueno, un poco esa es la situación. Desconozco el tiempo en que se va a hacer esa comunicación oficial y que realmente podamos entrar a acoplarnos, ¿no? Yo respondí, o sea, con una idea de acoplarnos, de potenciar estos 4 meses que en el ingreso son los tiempos más críticos de pronto en el año, ¿no? El primer año. Bueno, un montón de cosas que ya sí tengo pensadas, pero bueno, es como que de mi lado estoy como un poco a la expectativa de ver qué pasa en el sentido ya institucional, ¿no? Para que se puedan abrir esos canales. Y bueno, el lunes los conoceré, charlaremos y de alguna forma veré cómo aprovechar este tiempo hasta que suceda eso. Eso es lo que hoy yo estoy viviendo, ¿no? Y más allá, por supuesto, coincido con Julieta, que también era algo que quería decir, me parece súper enriquecedor poder estar compartiendo este espacio con otras facultades y bueno, coincido en esa solicitud que ella hizo, así que buenísimo que ya estaba contemplado. ¿Puedo comentar? Gracias. Sí, adelante, Bueno, Lucas. en el caso de agrarias, primero que nada, cuando empezamos y comentaban un poco y mostraban la tabla con la cantidad de ingresantes y demás, es algo que siempre noto que en el caso de agrarias, yo digo, es distinta la situación que se vive en aquellas unidades académicas que están en Mar del Plata, y lo notaba primero con, uno ve los números, vamos a ser sinceros, uno ve los números, yo hice la carrera en la facultad, el posgrado y demás, y bueno, es mucho más personificado. Uno los conoce a los chicos, cuando me dijeron los tutores, yo los tuve de alumno y demás. Bueno, así que con ellos pude establecer comunicación rápido en eso, no me generó problema ni demás. Lo que sí me vi, ya ni bien surgió la designación, ya tuve ahí nomás una reunión con Secretaría Académica, siempre hemos interactuado con el área pedagógica y demás, y vi que ya empezaba a trabajar en un programa que ya venía marchando. En el caso de Agraria, ya la etapa del ingreso, los principios de química, matemática, biología, la vida universitaria, ya se dio todo, ya se dio. Estamos en la etapa donde hay que entregar la actividad obligatoria. ¿Qué pasó? Algunos de esos 300 y pico que figuraban, algunos están bien, lo han entregado, pero han empezado a recibir mensajes de ingresantes o de chicos que no pueden acceder a la plataforma, no saben cómo hacer esto y lo otro. Entonces se ha tomado una decisión de gestión de que esa fecha, que era, por ejemplo, ayer se había que entregar, se va extendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta cierta etapa van a trabajar las profesoras que están con el ingreso, hasta el 22, y luego entra en juego ya esta área, vamos a decir, el coordinador con los tutores. Entonces ya me inserto a trabajar en algo que vienen trabajando, que es que los chicos entiendan que tienen que presentar una tarea, que es obligatoria. Entonces, en eso vamos a trabajar en esta etapa que queda de este mes, además de otras actividades con los tutores y demás. Entonces, quería contar eso, que me inserto ya en una actividad que vienen desarrollando. Y cuando hoy leía las propuestas de los tutores, lo que dijo Hernán me llamó la atención, o sea, para bien, a veces uno no es que no hace hincapié o no lo tiene presente, pero la parte esta, ¿no es cierto?, de no solamente pensar, yo miraba la propuesta y digo, claro, uno enfoca en la parte pedagógica, porque había hablado con tutores y decían, los chicos no saben cómo leer, no saben cómo hacer un esquema, no sé, bueno, entonces digo, uno puede colaborar. Bueno, después no saben cómo hacer un trámite, uno puede colaborar. Pero notaba en los tutores que resaltaban mucho la parte, además de eso, la parte de relacionarse, la parte deportiva, la parte de las actividades que se hacen. Entonces, me parece muy interesante y quería también rescatarlo en base a lo que decía Hernán, el deporte, las actividades que hacen, que van a hacer que se sientan mejor en el transcurso en ese primer año. Yo también participo en las actividades deportivas como docente y están los chicos de primero ahí, y la verdad que eso sirve para que se unan el primero con el segundo, el tercero, y los ves más contentos, les preguntan también, porque uno escucha, ¿en qué año estás vos? Entonces digo, me parece resaltar también eso de las propuestas, que está muy bueno. Es el panorama que hay ahora, así que el lunes tengo una reunión con los chicos tutores, le dije que le voy a contar lo que ya hablé con Secretaría Académica, que nos matriculan en las materias que ya se desarrollaron para que tengamos acceso, y luego trabajaremos en conjunto. Tal cual, Lucas. Uno de los grandes desafíos que también tiene la virtualidad es sostener a la universidad como espacio de socialización también, porque no es solamente la casa de estudios. Entonces, todo esto que vos estás planteando es clave también. Y a veces un poco se pierde de vista porque nos quedamos solamente con esos elementos. Entonces, me parece hiper valioso el aporte que estás planteando. Bueno.
Perdón, Sí, y sí. también en relación al estudio, ¿no? Porque el encuentro con otros y el formar grupos de estudio, también eso, no sé, en la virtualidad, los que no se conocen entre sí, porque los que ya vienen cursando y se conocen y tienen un grupo por ahí es más fácil, pero también generar esos espacios para que se puedan conocer y puedan estudiar en grupo, porque eso se pierde un montón. Yo me junto el martes con los tutores y también con la semana que viene con Secretaría Académica y pensaba, como dijo la compañera de arquitectura recién, en tomarme estas semanas como si fueran de preparación. De hecho, el mismo día que me contacté con Secretaría Académica, me armaron las aulas virtuales, así que ya me metí en la del equipo de trabajo y les dejé un foro de bienvenida como para irlos metiendo en el Moodle y armé como una carpeta de recursos, entonces pensaba todo esto que nos comentaron ayer de los dispositivos para articular y eso, irles cargando información ahí para que lo tengamos todos a mano y vayamos conociendo y partir de una línea de base común de conocer eso, los tutores y yo, que algunos no los conocía, algunos de esos recursos, y mientras ganar tiempo para terminar de articular con la unidad académica, que en mi facultad no había algo armado con ingresantes. Sí, el curso de ingreso y el acompañamiento en el curso de ingreso, pero no para los que ya comienzan. Entonces es empezar desde cero y ganar un poco de tiempo mientras nos vamos preparando. Y algunas cuestiones básicas que creo que, como estas cuestiones de los circuitos administrativos, o incluso conocer cómo funcionan ciertas cuestiones de los órganos de gobierno de nuestra facultad y todas esas cosas que me parece que sí es interesante armar como algunas hojas de ruta o eso, que eso lo podemos ir haciendo en esta semana mientras vamos articulando con la Secretaría. Me generó un poco de ansiedad al principio porque vi que muchos ya tienen cosas funcionando en sus unidades académicas, pero bueno, así que ya estoy en contacto, ya estamos trabajando, supongo que nos va a llevar algunas semanas antes de comenzar con las actividades concretas. Pero bueno, hay que manejar esa ansiedad como decíamos ayer, ¿no? Porque eso en realidad tiene más que ver con cosas preexistentes, no tiene que ver ni con uno, ni con el plan, ni con el proyecto. Digamos, hay algunas personas como, bueno, como el caso de Diego que contaba su avance, digamos, es él el que estaba encargado de tal cuestión y bueno, y ya había unos tutores, entonces es como que como que la cuestión de acoplarse era como mucho más sencilla, pero en algún momento, digamos, como que se va a dar. Y me parece interesante, Rocío, lo que vos decías, una de las actividades en este mientras tanto, que no es un mientras tanto porque ya es un momento de trabajo importante, no es como que esto es estamos esperando que pase lo importante. Esto también es importante, digamos, conocerse como equipo o recorrer juntos con los tutores estos dispositivos, porque bueno, ellos pueden, digamos, conocer algunas cosas por ahí de la facultad mucho, pero por ahí de otras cosas pueden no conocer y es lógico que no conozcan. Así que por ahí me pareció como interesante esto que vos planteabas de que esa podría ser una tarea bastante enriquecedora. La de recorrer algunas cosas, algunos espacios de información o de dispositivos en conjunto y analizarlos parece una cuestión piola. Iba a decir algo más, pero ya me olvidé, pero ya me va a venir. ¿Cómo estamos hoy, bueno, no sé si alguien más quiere contarnos. Si no, les vamos a compartir el material de hoy, que en realidad quiero decirles que todo lo que dijeron ustedes está un poco en toda la línea de las orientaciones que planteamos. Así que no sé si le vamos a poder aportar mucho. Pero bueno, no sé si alguien más quiere contar y si no, avanzamos. Tatiana, que no has estado calladita. ¿Querés compartir alguna situación, algún comentario? Hola a todos. Hola. No, en principio no. Yo ya estoy en contacto con los tutores. Tengo un equipo bastante heterogéneo por la naturaleza de mi unidad académica. Lo único que siento una carencia, que bueno, ya se lo expresé a mi secretaria académica, es que no tengo representatividad de las tecnicaturas. Todos mis estudiantes vienen de las licenciaturas. O sea, los tutores, ¿no? Entonces eso me limita un poco la perspectiva sobre las necesidades de las tecnicaturas que hoy representan una proporción muy importante de los ingresantes.
pero yo creo que es algo salvable porque en términos disciplinares lo podemos salvar sin inconvenientes. Tengo perfiles súper interesantes, estudiantes que tienen muchísima experiencia, ya la mayoría son ayudantes en primer año, estudiantes avanzados, estudiantes que tienen voluntad de hacer las cosas que yo ya había propuesto, de un laburo de redes sociales, de avanzar hacia estrategias de marketing digital, una estrategia más no sé si novedosa, pero que por lo menos en la facultad está resultando. Y la semana que viene ya, o sea, esta semana estuve como sondeando el terreno, la semana que viene ya empiezo con todo. Así que como que novedades concretas no tengo, estoy ahí como el resto de las chicas poniéndome en contacto, ya bueno, estoy articulando con Esther, objetivos. También como yo soy la acompañante académica, que es el dispositivo que tenemos en económicas, de mi cátedra de Introducción a la Economía, estoy en contacto con los docentes del programa de acompañamiento académico de las otras materias de primer año, así que lo más probable es que eso decante en estrategias en conjunto con el programa de tutorías, así que ahí vamos, tomando ritmo. Bueno, fantástico, fantástico. Pero Gracias. muchísimo. Había Muchísimo. mucho para contar. Empezó muy tímida y ya la tenía una base bien importante. Yo algo había comentado la otra vez, pero no sé si quieren que les incluya un poquito más otras cositas que ya teníamos planificado. Dale, Lucas, dale. Antes de ayer, no, ayer me junté con los tutores, ya les había comentado un poco que había juntado. El lunes de la semana que viene, durante toda la semana que viene, arrancamos con el taller de introducción a la vida universitaria, que a grandes rasgos serían 3 encuentros, más o menos 2 horas y uno un poquito más largo. La primera es ver un poco que algo ya conocen, que es el campus, porque lo utilizaron para rendir los 3 módulos del requisito académico que tienen, entonces mínimamente ya conocen cómo funciona el campus. Nosotros tenemos la particularidad de que ellos rinden en el campus FI, que le decimos nosotros, pero las 3 primeras materias del ciclo básico están alojadas en otro servidor, en otro Moodle. Entonces es extraño también para ellos. Ellos se acomodaron al campus FI y las 3 primeras materias las hacen en otro Moodle. Entonces tienen que crear otra vez un usuario y lo que sea. Principalmente se armó un servidor nuevo y un Moodle nuevo por la cantidad de gente que tiene el primer año. Entonces se le puso más memoria, digamos un servidor mejor al ciclo básico y el resto de las asignaturas más adelante van a tener otra vez volver al campus FI. Entonces es una dinámica que bueno, hay que explicarla esa cuestión. O igual tuvimos una reunión con todos los que eran aspirantes y tenían el problema de que el certificado de la secundaria no lo tenía, entonces no podían haber acreditado todavía. Entonces van a rendir la primera semana de abril, donde estaban ellos y estaba un grupo también de que ya había terminado, digamos, habían acreditado y querían un poco saber, bueno, cómo arrancar. Alrededor de 500 personas estuvimos en el jueves hoy tempranito contándoles un poco de todo. Hicimos un relevamiento, también relevamos ahí con una encuesta, un formulario principalmente a quienes están en las condiciones de 2 cosas. Una, que deben algo o que tienen problemas con la escuela de la secundaria, y también cómo estaba el estado del trámite, si estaba pendiente o ya validado en ingreso a universidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros contamos además con un sistema interno donde en general le pedimos que carguen datos similares a los de la preinscripción a la universidad. Por lo tanto, si bien figura pendiente, nosotros ya sabemos que están validados porque lo validamos nosotros mismos de la facultad. Tenemos un sistema interno que más o menos le pedimos lo mismo, entonces es como que hicimos un ingreso a universidad paralelo para ingeniería. Entonces tenemos esos datos, pero necesitamos finalmente acreditar eso. Y la idea es, con esta gente que está pendiente, el secretario académico lo que va a hacer es enviar este listado para ver si Ingreso a Universidad puede apurar estas cuestiones para validar, porque hace que todas las facultades están de la misma manera, pero bueno, para tener la constancia de eso y también, porque si no están validados, nosotros tampoco podemos darle un legajo del SIU, porque no nos deja. Entonces, bueno, tenemos también ese inconveniente. Respecto al taller de introducción a la vida universitaria, serían 3 clases. La primera es, bueno, lo del campus.
y todo lo que tiene que ver con todos los trámites sociales, cómo se hacen, cómo se hacían antes y cómo se hacen ahora en la virtualidad, porque son canales diferentes, la mesa de entrada, cómo es en virtualidad y cómo se hacía antes, qué hace, a dónde dirigirse de acuerdo al trámite. También charlamos bastante sobre cómo se escribe una carta y pedido para hacer diferentes cuestiones, qué requisitos académicos tiene el plan de estudio, cómo leer un plan de estudio, qué datos me da el plan de estudio, cómo trabajamos el tema de las correlatividades. Charlamos mucho y hacemos mucho hincapié respecto al régimen de cursada, porque nosotros tenemos que pueden tener la cursada aprobada, sí, todavía y que deben el final hasta 2 años, y si no se les vence y se les cae, pero por ejemplo pueden seguir haciendo las asignaturas siempre y cuando las tengan vigentes las anteriores. Entonces pueden haber tenido promocionado, no sé, matemática B sin tener todavía el final de matemática A. Y puede pasar que se les caiga matemática A, pero si están dentro del plazo de los 2 años, pueden hacerla de vuelta y retomar otra vez la promoción. Después le pasamos la promoción de matemática B. Estas cuestiones son bastante complejas para el estudiante, para entenderlo, y entonces hacemos mucho hincapié, hacemos varias dinámicas de grupo, de ejemplos puntuales, entonces, bueno, para que vayan entendiendo los conceptos. Y digamos, lo que necesitan saber ellos para arrancar la cursada, se lo explicamos en la primera clase. La segunda tiene que ver principalmente con 2 cuestiones: la representatividad estudiantil, la participación, más allá de que participen o no en un centro estudiante, en el gobierno, explicar qué es el gobierno, cómo está compuesto, qué funciones tiene cada uno de esos órganos del gobierno. Nosotros también tenemos departamentos, les explicamos qué hace un consejo departamental, otras facultades que no lo tengan, bueno, lo obviarán porque trabajan con áreas o en otras cuestiones. Y después sí les damos un rato al centro de estudiantes para que también tenga una charla para explicarles qué es un centro de estudiantes, no atado a una agrupación o nada, sino justamente a entender que institucionalmente el gremio que los agrupa en la facultad son los centros de estudiantes y en la universidad la Federación Universitaria Marplatense, y explicarle qué es eso y para qué funciona y cómo pueden ser representados o participar de los órganos de gobierno, si bien en el primer año no podrían participar del gobierno porque el requisito por lo menos tener 1 año dentro de la institución. Pero bueno, trabajar bastante eso. Y trabajamos una instancia que ahora vamos a tener que cambiar por la virtualidad, antes la hacíamos por presencialidad. Nosotros les damos una serie de frases que tienen que ver y van a escuchar mucho en su recorrido en la facultad o en el trayecto en la universidad. Una tiene que ver con el avanzamiento o no de la universidad para debatirlo, si es pertinente o no que en los jurados de los docentes haya un estudiante, y sobre si el ingreso tiene que ser eliminatorio o no. Estos 3 temas, que en general se escuchan bastante, los generamos con dinámicas de que seleccionamos grupos que tendrían que encontrar fundamentos para avalar esa visión o a favor y en contra, y después debatir entre ellos. Era una dinámica que era bastante enriquecedora en 2 partes. Ayudaba mucho a la oralidad y más para ingeniería, y ayudaba mucho a generar capacidad de fundamentación y la parte oral, y además atendía justamente a la cuestión de charlar estos temas que son trascendentes para la vida universitaria, que lo van a escuchar, y entonces está bueno charlar estos temas y que tomen un poco posición, más allá de que estén de acuerdo o no justo en la posición que les tocaba en la dinámica. Y en la última clase era principalmente más que nada vocacional y charlar un poco qué es un estudiante universitario, qué diferencia hay con los secundarios, ser un estudiante secundario, qué características tiene cada uno de ellos, que charlar un poco sobre los que no eran de Mar del Plata, qué dinámica o cómo se da eso también. Ahora en la virtualidad no, pero en la presencialidad en su momento, mucha gente, primero, se viene a vivir a Mar del Plata solo, empieza a vivir solo, o con un compañero que conoció en ese momento en la facultad, o de otra facultad incluso. ¿Cómo manejar eso? Incluido el cambio de la secundaria a la universidad, con sus dinámicas, sus libertades, más o menos, bueno, todas esas cuestiones. Y por último, lo que hacemos es invitar una serie de ingenieros
que les cuentan principalmente cómo arrancaron ellos a trabajar, cómo se sintieron ellos en su trayecto como estudiantes, digamos, trabajar un poco la vivencia de cada uno de ellos para que sea un poco entender de qué se trata la ingeniería, a grandes rasgos. No es la idea tampoco que sea qué diferencia hay entre una ingeniería y otra. En la charla siempre se da, le preguntan qué diferencia hay entre una y otra, pero la idea es principalmente que sea algo más vivencial de cada uno de los ingenieros que traemos. Y que en general el taller abarca bastantes cosas que hacen a completar un poco. Lo que sea más trámites en la primera vez, la segunda tiene que ver más con más también lo político y la representación estudiantil en general y los órganos de gobierno, y la última es más vocacional, atendiendo un poco también a lo que plantea el BES, y ya lo teníamos nosotros en el taller de introducción a la vida universitaria, respecto a crear una identidad, una ciudadanía universitaria, ser parte justamente de la comunidad universitaria, conociendo cómo es la universidad y pública, además obviamente haciendo hincapié en que sea pública. Bueno, eso más o menos sería el taller en general, que vamos a hacer la semana que viene. Bueno, más o menos. Tenemos bastante Muy, pulidito muy también el completo, taller, pero bueno. muy profundo. Pero bueno, justamente también acá está la cuestión de que hay una estructura ya montada, ¿no? En donde ustedes también ya van desarrollando eso. Pero la verdad que muy rica la propuesta. En realidad es probable, digamos, que también otras facultades tengan como mucho desarrollo en su curso de ingreso, porque acá, bueno, da justo que la figura de Diego, digamos, es parte de la organización o la responsabilidad de llevar adelante este curso de ingreso. Pero no hay que desconocer, como decíamos antes, los dispositivos, porque, digamos, casi todas las facultades tienen con mayor o menor estructuración, con mayor o menor preponderancia en alguno de los aspectos, bueno, un curso de ingreso que trata como de plantear un poco este abanico de cuestiones que le son propias al ingresante o a la problemática del ingresante. Y nada, le voy a meter un bocadillo, nada más, una anécdota que hice acordar Diego, que aunque ustedes no lo crean, hace más o menos unos 30 años, cuando nosotros estábamos en los inicios de la educación a distancia y teníamos nuestros centros por la provincia y estábamos capacitando a las personas que iban a ser responsables de esos centros. En esos cursos de capacitación se hacían juicios, justamente esa dinámica de ponerse a favor de contra, se denomina la dinámica de juicios, que filmaban los integrantes del taller. La mamá de Hernán era parte de ese equipo, que filmaban las sesiones de trabajo en estos juicios, y realmente son dinámicas súper enriquecedoras, cuando la virtualidad no tenía nada de virtual, cuando era la distancia sin virtualidad. Bueno, nada, anécdota aparte que me hizo acordar, me callo. Gracias, André. Bueno, creo que hemos participado todos, les agradezco porque fue hiper enriquecedor. Vamos a mostrar un poquito el material de hoy, que en realidad va a ser un resumen de lo que ustedes dijeron, básicamente, con algunas cuestiones, pero a modo de repaso y a modo de cierre, y bueno, y después cerramos la jornada. Nos quedan 15 minutos, ¿no, André, más o menos? ¿O menos? Menos. Estaba compartiendo tutores, disculpen, ahí comparto lo que corresponde. Ahí. André, ¿vos me pediste permiso para compartir? Porque ahora no me estaría dejando compartir. No sé por qué. Ustedes no están viendo nada que yo estoy compartiendo, ¿no? Bien.
No vemos. Ah, yo pensé que estaba, no me di No, cuenta. igual lo tengo ahí el permiso, pero no sé Tenés permiso. qué fue lo que pasó. Ahí está, a ver. A ver ahora. No me- Hizo algo con la pantalla, se me mezcló todo. Y no sé por qué ocurrió esto. Bueno, no sé, mientras Dale, tanto, dale, Hernán yo busca el soluciona. material. No sé si vieron que Dana comentó por el chat, compartió un poco su avance en exactas. Y yo me había quedado pensando ayer, a raíz de lo que comentó Dana, de una cuestión de superposición, y ya algo cortito, que en realidad tampoco es como un obstáculo esta cuestión de por ahí que ya hay un equipo trabajando, como en el caso de Diego, ¿no? Como que no hay que pensar en superponer, sino que a lo mejor se sumen a tener una cobertura más completa o más personalizada con más gente, y no pensar en que es una superposición por ahí de roles. Pero bueno, no quería dejar de decirlo. Gracias, André. Ahí pude. No sé qué pasó con una cuestión técnica, no me dejaba compartir, pero ahora ya lo pude hacer. Bueno, em, adelante. Bueno, ya hablamos un poco sobre las cuestiones pasadas. La idea es, bueno, pensar, nosotros pensamos esto en dos dimensiones, ¿no? En pensar en el plan de trabajo y en el desarrollo de la tutoría, que en realidad forman parte de lo mismo, pero son dos enfoques que nosotros lo planteamos de esta manera de organizar y de pensar las orientaciones. Em, por supuesto que, como decíamos antes, el planteo que ustedes llevaron adelante de las acciones que están llevando a cabo toca cada uno de estos puntos. En primer lugar, nosotros planteamos con respecto a cómo pensar o cómo proyectar este trabajo que vamos a realizar en estas próximas semanas y meses. Planteamos un marco orientativo de ciertos objetivos, ¿sí? Que tienen mucho que ver con lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Integrar a los estudiantes en su transición a la cultura universitaria, orientarlos a los tutores para el acompañamiento a los estudiantes en la vida académica y en sus trayectorias, también orientar a los tutores sobre qué estrategias llevar adelante para brindar autonomía en los ingresantes, porque una de las cosas que hablábamos hoy también pensé que estaba silenciado, eh, es esta labor de acompañamiento y de tutoría que no se transforme en un asistencialismo, sino que siempre tiene que darle el espacio a la autonomía al ingresante, ¿no? Porque si no es como una especie de gestor de resolución de problemas. Y si bien es difícil pensar en el límite, muchas veces la sugerencia es, como decíamos hoy y lo hablábamos con Andrea, navegaste el sitio, viste la página, mandaste el mensaje, ¿no? Empezar a tratar de ir sugiriendo esas acciones. También como coordinadores creo que uno de los objetivos que también lo planteamos hoy es tener un espacio de trabajo reflexivo sobre el propio desempeño y también sobre la continuidad de lo que vamos trabajando, tanto con la coordinación, como hablábamos hoy, y lo que proponían ustedes, también como con su grupo de tutores que ya lo están trabajando. Así que, como les decía antes, estas orientaciones ya las pensaron, digamos que fueron un paso adelante, está muy bien eso. Bueno, después también nosotros pensamos en que vamos a realizar una serie de acciones y sugerimos o pensamos en cómo podemos planificar eso, más allá de lo que hipoteticemos, tratar de pensar en una hoja de ruta, en establecer un cronograma de acciones, que recién creo que cuando Dana, por ejemplo, intervino en el chat, decía, bueno, no quiero ir salteando pasos, quiero plantear una cuestión progresiva. Lo mismo
creo que la compañera de Económicas planteaba también ir trabajando de forma progresiva en diferentes cuestiones. Bueno, es fundamental que haya un cronograma de trabajo, o consideramos que es importante, pero ese cronograma no es, digamos, algo rígido, ¿no? Es una proyección de las acciones que podemos llegar a realizar. Y bueno, eso supongo y creo que lo tenemos todos bastante claro, pero nunca está de más recordarlo. Establecer un espacio de trabajo colaborativo, que también ya estamos trabajando todos en eso. Desarrollar y consensuar estrategias para el abordaje de diferentes situaciones, problemas, ¿no? Desde deserción, desvinculación, escasa conectividad, situaciones académicas. También, por supuesto, que esto va a depender, como decíamos, de cada contexto, de cada unidad académica, de los servicios y espacios que tenga también cada unidad académica para gestionar y abordar esas cuestiones, porque también la idea no es irnos solapando sobre cuestiones que ya existen. Entonces ahí va a haber que relevar información para el seguimiento de las trayectorias y ver cuál es la información necesaria, que escape a otros dispositivos que ya están previamente diseñados. Entonces también esa es otra cuestión importante para nuestra organización de la tarea. Y luego, bueno, también algo que hablaron tanto Diego como Lucas, y bueno, creo que casi todos hablaron de los derechos y los deberes estudiantiles, informar desde la representación gremial del centro de estudiantes, desde los órganos de cogobierno, todas esas cuestiones son fundamentales para ir fomentando esta ciudadanía universitaria. Así que, digamos que estos serían los puntos fundamentales, ¿no? Y luego, por último, planteamos un posible modelo de organización en el aula, ¿sí? Si tienen un aula y cuando tengan un aula también, ¿bien? O en el espacio de trabajo que ustedes presenten, de cuestiones que tal vez deberían tener en cuenta para que el espacio sea, digamos, más amigable a la hora del trabajo, ¿no? Gráficamente también. Bueno, creo que una de las compañeras ya dijo, ya habilité un foro, ya estuvimos pensando creo que la compañera de Derecho era, ¿no? Que era la que había planteado esa cuestión. No, de Psicología. De plantear una presentación, ¿sí? Tener justamente eso, el cronograma, la hoja de ruta, las acciones específicas a llevar adelante, y después el cronograma nos sirve para hipotetizar, para pensar acciones, que vuelvo a repetir, no es algo que es rígido, es simplemente pensar en un ordenamiento de las tareas que puede ser cumplido o no, y que con el correr del tiempo y con las situaciones que puedan llegar a surgir, puede llegar a sufrir modificaciones. Generar, como decíamos, espacios colaborativos dentro del aula, en este caso, como la compañera decía, por ejemplo, desde el foro, ¿sí? O consultas, o reuniones sincrónicas, bueno, que ya también lo están haciendo ustedes. Y después también esta cuestión de cuáles son las otras áreas que existen dentro de las unidades académicas de contactos para que estén a mano, para poder abordar esas cuestiones. Entonces, eso es central. Y después, dentro de la misma universidad, también pensar y contemplar otros recursos y apoyos. Estos elementos en los espacios de trabajo consideramos que son importantes porque son recursos que son transversales a cada uno de los grupos de trabajo que ustedes con los que van a trabajar. Ahora, después, las aulas pueden estar organizadas de forma diferente en tanto y en cuanto ustedes consideren y tomen estas recomendaciones que nosotros hacemos, y al mismo tiempo van a tener muchas más cosas o menos. Y también, si no tenemos el aula, podemos pensar en espacios de trabajo alternativos, ¿sí? Porque si nosotros vemos que por una cuestión administrativa o de gestión no tenemos el espacio de Moodle habilitado, que nosotros lo recomendamos porque es el espacio que también usan los ingresantes, entonces es importante que exista esa experiencia y esa réplica, podemos pensar en espacios alternativos de trabajo, ¿sí? No tiene por qué pensarse solo desde Moodle. Nosotros lo planteamos de esta manera porque es la plataforma institucional, pero existen opciones alternativas también, y
esas serán estrategias alternativas que ustedes podrán ir desarrollando a medida que el panorama se vaya abriendo y desarrollando en cada uno de sus contextos, y lo charlaremos también en las reuniones de equipo. Bueno, eso es todo lo que teníamos un poco para hoy, que en realidad, como les decía antes, se trata de un repaso de todo lo que charlaron previamente ustedes. A mí me puso muy contento escucharlos y ver cómo van pensando y avanzando, porque creo que coincidimos en muchos puntos. Así que bueno, las perspectivas en cuanto al trabajo de equipo que vamos a realizar son muy buenas. Después, como decía antes, esto va también a tener cuestiones que van a estar condicionadas por el contexto de cada una de sus facultades, ¿no? Pero bueno, tendremos que trabajar sobre eso. Así que bueno, no mucho más, no sé si hay preguntas, consultas, aportes. A mí, Hernán, me gustaría preguntar... Lo calculamos perfecto. Sí, poquito, porque estamos cerrando, si el canal que vamos a manejar, más allá de estar atentos al aula, va a ser el de correo electrónico para estar en contacto. ¿Cuál va a ser el canal más importante? Sí, si ustedes consideran, yo creo que mi correo electrónico personal, que ya se fueron comunicando y yo les envié los grupos de tutores por ese medio, por ahí nos podemos comunicar, me pueden escribir cuando ustedes quieran. Vamos a comunicarnos de esa manera, o bien el correo de pedagógica, que era para este trayecto, ¿sí? Que además lo gestiona Andrea con otras cuestiones y no la vamos a llenar de cuestiones que no tienen que ver con... Te lo presté por una semana. Es verdad. Así que vamos a trabajar por ahí y por el aula también. El aula va a seguir activa, así que también podemos también utilizarla. Y cuando pautemos, yo les voy a proponer algunos horarios de reunión, lo vamos a hacer así de esta manera, por Webex también, por la misma aula. Y cualquier inquietud que ustedes tengan, por supuesto que va a ser, la vuelcan por ahí y lo vamos charlando. La semana que viene mi idea es organizar un encuentro, ¿sí? de inicio. Les voy a enviar un correo y vamos a ir a consensuar algún horario, pero probablemente sea en esta franja horaria que hicimos los encuentros esta semana, porque además es la franja horaria en la cual estuvimos trabajando y creo que casi todos pudimos estar. Entonces, me parece que sería lo más lógico. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna objeción con respecto a eso, después igual lo charlamos si quieren, pero si alguien tiene algo para decir ahora, no hay problema. Yo, si se puede, un viernes en lugar del jueves, sería para mí mejor, o un poquito más tarde el jueves, pero solamente si no, veo cómo me acomodo, pero justo tengo otra actividad laboral y me complica un poquito los jueves. Los viernes estoy más tranquila, pero por supuesto que es a título, si no, yo veo cómo me acomodo y veo cómo hacemos. Bien, yo igual los voy a grabar los encuentros y los voy a subir. Perfecto, buenísimo. Pero sí, tenemos que pautar día y la franja horaria va a ser ahí, después de las 17:30 horas. Puede ser un poco más tarde también, porque no va a estar el encuentro de tutores. Así que déjenme que lo piense, que les planteo un par de propuestas, les doy un par de opciones y lo decidimos. ¿Bien? Bueno, yo los saludo, porque bueno, en adelante van a seguir trabajando con Hernán. Para mí fue un gusto. Así que bueno, desde el área de capacitación docente, que es la que yo coordino, también a través de Hernán, quedará abierto el contacto para cualquier necesidad que pueda surgir desde el área. Así que bueno, lo mejor y mucha suerte. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Muchas gracias por todo. Chicos, nos vemos. Adiós. Gracias, adiós. Buen fin de semana. Gracias.